Cordial saludo. Yo me llamo Natalia y ya ustedes han visto varios videos míos y hoy nuevamente me voy a dirigir a ustedes con un tema de numerología y precisamente de cómo conocerse mejor a través de su fecha de nacimiento. En próximo 26 de noviembre vamos a tener una reunión presencial por si quieren presencialmente conocerme y conocer más sobre el tema. El lugar se está confirmando y ya sabemos que entonces será un sábado y espero que sábado en la tarde lo podrán pasar con nosotros. En caso de que no podrán asistir presencialmente, lo podrán hacer también por medio de Facebook, se va a transmitir, y por medio de YouTube. Será streaming en vivo. Entonces, el tema de hoy sería hablar de esos días de noviembre, que es la época más oscura, digamos, porque es que así se consideraría siempre por los astrólogos antiguos y pues los numerólogos, pero astrólogos eran siempre más antiguos todavía, numerología no era reconocida como ciencia. Ahorita los dos se fusionan ya, las dos, numerología y astrología, como parte de numerología védica, o sea, hindú. Entonces, ahora ya es como una mezcla, precisamente de eso voy a hablar, y vamos a analizar esos días oscuros de 16 a 22 de noviembre, donde nos estamos encontrando precisamente como si fuera un pasillo, digamos así, de tiempo. ¿Por qué digo que es una época oscura? Porque, digamos, en Europa esos son los días más cortos y las noches más largas en ese tiempo. Pues aquí, como estamos pues en Colombia, estamos cerca del Ecuador, entonces no tenemos esa diferencia diaria. Sin embargo, en el mundo eso se ve bastante, o sea, en otras partes del mundo. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Un minutico sobre la mitología, en la que nos va a explicar muchas cosas, porque estoy hablando que días de 16 de noviembre a 22, esos par de días, que son como 6 días, y ya empezamos, nos falta apenas lunes y martes, 21 y 22, les voy a decir qué podremos hacer para pasar ese tiempo bien precisamente. Esa época del año se llama vía combusta, vía quemada, o sea, el pasado quemado. Entonces, cualquier astrólogo confirmaría que así se llama y es un portal de transformación muy fuerte, muy potente, y nosotros lo podemos usar como una, digamos, opción positiva, porque siempre uno puede esa fuerza del universo que se nos está manifestando por medio del tiempo en el año, volverlo a su favor. Entonces, ¿cómo lo volvemos a nuestro favor? Realmente estamos deshaciéndonos de las ilusiones del pasado. Si podemos pagar las deudas, ese sería el tiempo ideal, tanto financieras como emotivas, como si podemos dejar de pelear con alguien, o sea, porque son días muy fuertes ahorita. ¿Por qué se llama ese tiempo vía quemada, vía combusta? Porque es que acordémonos del Faetón, del hijo de Dios Helios, del dios de Sol, y precisamente dice, digamos, el mito, dice la leyenda, que el Faetón pidió una vez el carruaje a su padre, Dios Helios, y entonces al prestárselo, su padre Faetón cogió el carruaje y empezó a andar por el cielo. Y entonces eso hace, digamos, la alusión al mismo sol que alumbra, ¿sí? A nosotros todos los días. Entonces el carruaje se desvió porque es que Faetón era muy joven y emocional y él se asustó precisamente del signo Escorpio. Ahorita estamos en últimos días de signo Escorpio, entonces se asustó el Escorpio y por eso los últimos días de Escorpio, en cuales ahorita nosotros nos encontramos, son los días de grandísima transformación, son los días que nos pueden dar miedos, porque nuestros miedos que hemos albergado prácticamente todo el año desde enero están saliendo al flote, inseguridades, fobias, diferentes cosas así. Entonces, en ese tiempo también tenemos que tener mucho cuidado con nuestro dinero. Como lo había comentado, o sea, pues en ese tiempo podemos pagar nuestras deudas, pero lo que no debemos hacer es pedir prestado para acumular más deudas o prestar el dinero. Lo mínimo que podemos hacer
por nosotros para salvaguardar nuestra, digamos, salud mental, que digamos, de tranquilidad y estado emocional positivo en esos días, es no prestar hasta el día 23. O sea, todavía nos toca aguantarnos lunes 21, martes 22 y ya desde el día 23, o si nos podríamos aguantar hasta el día 24, sería genial porque es que ya en día 24 empieza otra vez la luna nueva y desde luna nueva empieza un nuevo ciclo y ya podemos otra vez ya prestar dinero, pedir prestado si lo es necesario, aunque pedir prestado siempre no es tan positivo y siempre hay que pagar lo que se prestó, porque es que si no, entonces eso nos crea un hueco grandísimo precisamente energético y es muy negativo para nosotros. Entonces, para terminar, el cuento de Faetón es que el joven se fue con el carruaje abajo y pues cuenta la leyenda que entonces ese tiempo del año precisamente es el Escorpio el más activo. O sea, en ese tiempo de año, últimos días de Escorpio del grado 24 al 30, porque cada signo tiene 30 grados, como tenemos 360 grados del círculo y tenemos 12 signos del zodiaco, entonces 360 dividido en 12 nos da 30 grados por cada signo. Entonces los últimos grados de cada signo tienden a ser turbulentos, pero más que todo del signo Escorpio. Entonces, uno tiene que tener cuidado y ya esos últimos días vivirlos de manera prudente, si le es posible, para evitar precisamente traumas, precisamente peleas graves que nos pueden, o sea, si se va a causar una riña, entonces nos puede dar heridas y otras cosas así. Entonces, uno tiene que mitigar y contener su genio hasta, como les dije, por lo menos 23 o en mejor caso 24 de este mes, que ya nos permitiría entrar en una nueva y empezar un nuevo ciclo mucho más bueno, que ya no sería vía combusta, sino ya sería vía de la vida. Empieza un nuevo ciclo y entonces todo va a mejorar. Les voy a dar varias recomendaciones. Por ejemplo, ahorita para este 22 de noviembre, lo que nosotros podemos hacer algo muy bueno, no solamente para este 22 de noviembre, pero 22 de cada mes, especialmente este año, son los días muy activos. Eso ya de punto de vista numerológico, porque es que tenemos el año 2022, entonces tenemos un fuerte como, digamos, unisono. O sea, sí que el día 22 y el año 2022 y el mes 11, que también son cifras que repiten. O sea, es una combinación muy fuerte y todavía nos viene el próximo mes 22 de diciembre, 22-12, 2022 también nos va a dar una resonancia fuerte positiva así. Ese día podemos pedir deseo. Entonces, más que todo, a la hora 22 horas, 22 minutos. En 22 de este mes, en martes, podemos pedir nuestro deseo que más queremos. Eso es primera recomendación. Y pero tiene que ser realmente algo que anhelamos, o sea, no una cosa, digamos, insignificativa, porque el universo, la verdad, sorpresa si uno realmente desea algo, necesita, o si lo está poniendo, como le diríamos, entre comillas, a prueba. O sea, si les va a considerar algo o no, tiene que ser deseo propio, no deseo ajeno. O sea, digamos, si otra persona está teniendo ese deseo y está obligándolos a desearlo, por ejemplo, entrar a estudiar la carrera que ustedes no quieren o viajar a algún lado que ustedes no quieren ir, ese no será su deseo y no será cumplido. Algo que ustedes personalmente, ustedes anhelen, entonces acuerden, 22 horas, 22 minutos, ese 22 de noviembre es la hora perfecta, el día perfecto para solicitarlo, para pedirlo al universo. Se puede pedir con palabras propias, o sea, no tienen que ser gritado, puede ser en voz bajita para uno mismo. Y si quieren, pueden prender una vela o un velón, como van a pedir deseos, dependiendo del tipo de su deseo, o puede ser vela universal blanca, o entonces, si quieren tomarle otro color, podría ser amarilla dorada para el dinero, plateada si la tienen también, si desean, o podría ser, si es para amor, cosas de corazón afectivas, entonces podría ser roja o rosada. Y si es, digamos, para asuntos de trabajo, podría ser verde
eh, ese velón o vela, la que ustedes van a usar. Y bueno, cualquier otra situación que no se sabe cuál coger, se puede blanca y violeta en caso de que se necesita una transmutación, por ejemplo, para la salud. Si alguien está muy enfermo y necesitamos transmutar esa situación, mejorar su salud, puede ser violeta. Violeta se puede agregar a cualquier otra vela pidiendo cambio. Transmutación es el cambio. Precisamente estamos en la época de cambios. Día 22 será el último día de Escorpio, 23 será el día de transición. Entonces, en el día 22, poniendo el velón o la vela para pedir el cambio, se le va a dar con mucha fuerza porque es un día energéticamente muy cargado, podemos pedir el cambio de la salud para lo mejor. Entonces podemos poner vela blanca y vela violeta, por ejemplo. Blanca y pedir la salud, o puede ser azul para la salud también pedimos. O azul y violeta o blanca y violeta. Violeta se puede agregar a cualquier otra vela pidiendo transmutación. Por ejemplo, el amor, transmutación para que su esposo vuelva a casa o para que la persona se reconcilie con usted. Amarilla y violeta nos permite que haya cambios positivos en nuestra situación económica y así sucesivamente. Bueno, más de eso quisiera comentarles más cosas sobre el dinero, precisamente en ese, como le digo, pasillo de fechas que todavía estamos terminándolo en 22 de este mes y 23 ya transmutamos para la luna nueva. Entonces en 22 en la noche, de 22 a 23 tenemos toda la noche para terminar el ciclo, para terminar todo lo que queremos, más que todo finalizar en últimos grados de Escorpio. Ahora, ¿cómo sabemos en qué, digamos, en qué rama de nuestra vida nos va a tocar transmutaciones fuertes, cambios fuertes, precisamente en esos días? Eso lo sabemos fácil, podemos buscar en internet cualquier sitio de astrología. Entonces, ahí les va a mostrar en qué casa les va a caer precisamente, o sea, esos días, digamos, sí, y el que viene, o sea, sí, ya el que viene, el evento lunar, que nos va a viene luna nueva, ya va a cambiar de signo, ya no va a ser Escorpio, ya va a ser Sagitario, que le sigue, primeros grados de Sagitario. También es bastante turbulento porque apenas está entrando en primeros grados de Sagitario, pero sin embargo, el día 24 es muy diferente del día 22. Entonces, el día 22 de este mes, de este año precisamente, es muy bueno trabajar precisamente con el dinero y como yo soy Libra, entonces mi cambio precisamente va a caer, o sea, es el signo contiguo con el Escorpio, entonces va a caer en casa 2, entonces ese es el dinero pequeño y entonces uno tiene que mirar precisamente las cuestiones económicas pequeñas. O sea, sí, y siempre como las casas vienen opuestas diametralmente, entonces vamos a tener que poner cuidado a la casa 2 y a casa 8, porque tenemos 12 casas, entonces la casa 2 y la casa 8 están precisamente por el círculo diametralmente opuestas. Entonces, casa 2 nos representa pequeño dinero, dinero propio, y casa 8, que está opuesta diametralmente, significa plata grande, plata ajena, por ejemplo, de negocios de sus socios, de empresas, si tienen deudas que deberían pagarles. Entonces, esos son los días ideales para finiquitar algo. Por ejemplo, para lograr que se termine algún juicio que ustedes están llevando por la plata ajena. Si uno es abogado, esos días es muy bueno negociar. O plata ajena, si por ejemplo uno está peleando, está en proceso de una sucesión, realmente es una plata ajena que apenas va a pasar a ser de uno. Entonces, lo que tenemos que mirar son las dos casas, 2 y 8. En mi caso, porque yo soy Libra. Pero entonces ustedes, tomando en cuenta sus signos de zodiaco, se pueden apoyar con cualquier página de astrología gratuita y mirar en qué casa le caen esos días de mes y el que sigue, la luna nueva, precisamente en 24 que empieza, esa ya será el siguiente signo de Sagitario, que sin embargo va a quedar muy cerca de ahí, pero ya cambia de signo, y mirar si ahí también están presentes algunos planetas, o sea, para ver qué tanta tensión les va a tocar en dicha casa y sobre qué tema. O sea, lo mío ahorita, dado caso, es tema de dinero,
Lo suyo puede ser otro dependiendo de la casa donde va a tocar, porque precisamente eso va a mostrar, esa misma casa va a mostrar en qué ámbito de su vida les van a tocar los mayores cambios por dichos sucesos astrológicos. Ahora volvemos otra vez a la numerología, porque precisamente porque empecé a hablar de astrología, voy a hablar un poco de numerología védica. Numerología védica es una combinación de numerología, numerología, astrología. ¿Por qué védica? Porque de India surgió ese corriente de numerología. Entonces es un poco diferente que la numerología pitagórica, que sabemos que es griega, y entonces que la originó, la creó Pitágoras. Entonces, hablando de numerología védica que nos va a influenciar también con los sucesos astrológicos, vamos a hablar también del dinero en esa época, o sea, qué consejos te puede dar y qué puede realmente hacer para mejorar. Debajo de ese video yo voy a poner como 8 cositas diferentes de consejos interesantes, o pues al mi parecer, yo espero que serán útiles para ustedes. Yo voy a colocarles tres, digamos, 8 consejos, de ellos 3 sellos, esos 3 sellos que les van a abrir el flujo de dinero. Eso es una cosa bien interesante, totalmente gratuita, entonces a ustedes tampoco le cuesta nada hacerlo en 3 minutos en su casa, poner esos 3 sellos o en su espejo o en la parte de su mano, o sea, si desean llevarla de manera discreta, hasta pueden encima colocar un reloj o una manilla, y entonces nadie lo va a ver, pero esos 3 dibujos, o hasta uno solo pueden dibujar, les van a ayudar mucho si necesitan pasar una entrevista de trabajo o si necesitan ir a cobrar una deuda, más que todo si no le han pagado su trabajo. Y yo creo que esos días eso va a ser muy útil. No solamente sirve para esos días, sirve para cualquier ocasión. Sin embargo, uno mismo se lo tiene que hacer. Eso no es que alguien puede hacerlo por uno, porque uno es el que pide y uno es responsable. Entonces, esos 3 sellos les voy a poner abajo de este video. También les voy a poner otra cosa a su consideración que ustedes poner en el espejo del baño. Si no pueden poner, digamos, no tiene que ser de tamaño grande, puede ser de tamaño pequeño, pero entonces la combinación de cifras, tan sencillo como esto, puede facilitarles la resolución de ciertos conflictos que tienen que ver con el aspecto financiero. ¿Por qué estoy haciendo tanto énfasis en eso? Porque ahorita, pues, todo el mundo está atravesando situación bastante, o sea, digamos 90% de gente segura está atravesando situación difícil, porque sabemos que el dólar ya está a 5.000 pesos, porque sabemos que no sabemos qué va a pasar el año que viene, cómo va a subir el índice de precios, cuánto van a subir sueldo mínimo. Entonces, a base de la cifra 8, que sabemos que cifra 8 es una cifra que nos trae el dinero, que es como un imán de dinero, nosotros podemos hacernos diferentes amuletos sencillos que podemos guardar o debajo de nuestra almohada, si así lo deseamos, o llevar encima de nuestra mano dibujado, puede ser en tamaño pequeño, o podemos dibujarlo en un papel y guardar en nuestra billetera si queremos tener como un imán para el dinero, o hasta podemos colocar algo en la ventana de nuestra, o sea, de alcoba donde dormimos o de nuestra oficina, digamos así, para abrirnos caminos financieros, para desbloquear. Entonces, eso es algo que no vale nada, así como soñar no cuesta nada, así mismo eso no vale nada. Pero si uno lo pone y además de eso se concentra en que la situación financiera se mejore, porque por supuesto si no va a hacer nada, entonces nadie va a tocar en su puerta con una propuesta de trabajo, tiene que hacer algo si necesita que la situación financiera se mueva, pero sin embargo eso es algo que ayuda. Claro que hay un sinfín de maneras de hacerlo, pero unas de ellos yo voy a agregar a ese video para que ustedes, en caso de que se animen, vean también la grabación mía o me visiten personalmente en la reunión que voy a hacer, digamos, hablando más de esos temas y promocionando mi libro que próximamente estará a la venta, por ahora de manera virtual y ya en el próximo año en físico.
Bueno, cuando yo decía en el tema que nosotros vamos a hablar de que numerología nos permite a través de nuestra fecha de nacimiento conocernos a nosotros mismos, precisamente yo me refería al tema de que hay personas que su fecha de nacimiento les permite ser algo como imanes para el dinero y hay otras personas a quienes la fecha priva de eso y realmente para conseguir el dinero les es difícil. Por ejemplo, no quiero que ustedes se pongan tristes porque yo soy una de esas personas que no tengo ni una cifra que atrae realmente el dinero, o sea que a mí me tocó, digamos, corregir y yo voy a explicar cómo se puede corregir una fecha que no tiene cifras del dinero. La verdad, la mayoría de la gente por lo menos tiene una de los tres que yo, de las tres cifras que yo voy a nombrar, pero habemos personas como yo, personalmente, que no los tenemos, sin embargo, aquí me ven, y eso no quiere decir que una persona totalmente no va a tener dinero, eso quiere decir que muchas veces esa persona puede o no cobrar precio justo por su trabajo, o no le van a pagar ese precio justo por su trabajo, o le va a dar pena cobrarlo, o no va a encontrar algo que se ajuste, digamos, a su nivel de gastos para mantener su nivel de vida. Muchas veces una persona sí puede depender de otros en dinero, como la esposa puede depender del esposo o depender de sus abuelos o depender ya de sus hijos adultos que van a trabajar y le van a ayudar económicamente. No quiere decir que la persona no trabaje, no quiere decir que la persona no puede ganar dinero. Quiere decir que muchas veces ese dinero no se queda en sus manos porque hay dos tipos de personas. Hay personas que saben retener dinero y hay personas a quienes el dinero se pasa entre manos como agua y se pierde como si fuera en desierto de Sahara y entonces se evapora, digamos. Porque muchas veces sucede que si una suma llega de manera inesperada y uno se pone contento y piensa que ya podrá comprar algo para uno mismo, de una vez surgen gastos imprevistos y esos gastos imprevistos hacen a uno gastar ese dinero en algo que uno precisamente no esperaba. Entonces, para hablar rápidamente del tema, acordémonos que para conocernos mejor a través de nuestra fecha, nosotros hacíamos 4 acciones sencillas con esa dicha fecha. Voy a dar 2 ejemplos. El primer ejemplo con una fecha de persona nacida en el siglo pasado. Voy a dar un ejemplo muy básico para que de una vez entendamos de qué se trata. Vamos a hablar de unas fechas que le vuelven a la persona como un imán para el dinero y otras fechas que no lo producen. Entonces, por ejemplo, la fecha 6 del mes 6, o sea, día 6 del mes 6 del año 1966. Es una fecha ejemplo, sin embargo, mucha gente nació en esa fecha. Entonces, 6 del mes 6 del año 1966. Hoy no voy a escribir en el tablero, solamente que ese ejemplo va a quedar escrito adjunto al video y entonces se va a poder apreciar desde ahí. Entonces, el mes 6, el día 6, el mes 6 y el año 1966 nos da de una vez las 4 cifras 6. Eso quiere decir que hay 3 cifras en este mundo que nos atraen el dinero. 4, 5 y 6. Y yo doy ese ejemplo precisamente para mostrar que si alguien nació en esa fecha, 6 de junio de 1966, ya tiene 4 cifras 6 en su fecha, puramente. Lo que hacemos, tenemos que juntar todas esas cifras, 6 más 6 más 1 más 9 más 6 más 6. Y ahí obtenemos 6 más 6 son 12, más 1 más 9 más 6 más 6. Eso sería 12 y 22. 1 más 9 más 6 más 6 nos da 22. Entonces 22 más 12, sí, serían 24. 1966, sí, 12 más 10, sí, 22. Entonces, tenemos 12 más 22, perdón, 34, no 24. Tenemos 34. Ese es nuestro primer número. Ustedes ya vieron mis videos de numerología pitagórica y sabemos que primero lo que hacemos es juntar todas las cifras de nuestra fecha de nacimiento. Luego, segunda acción es juntar las cifras del número que obtuvimos. Entonces, 6 más 6 más 1 más 9 más 6 más 6 nos da 34. Después, 3 más 4 nos da 7.
Después el tercer número que tenemos que sacar es 34 de la primera acción menos 2 multiplicado por 6. Sabemos que 2 es una constante y lo multiplicamos por primera cifra del día de nacimiento. O sea, ¿sí? Que no sea 0. O sea, entonces, en ese caso es 6, 2 por 6 son 12. Entonces, de 34 tenemos que restar 12. Y ahí tenemos 22. Y el último que hacemos es 2 más 2, 4. Entonces, nosotros obtuvimos cifras 34, 7, 22, 4. Entonces ya podemos ver que la persona con esta fecha, si analizamos todas las cifras que obtuvimos y tenemos que escribirles todos en una sola línea, primero la fecha, 6, 6, 1, 9, 6, 6. Después abajo los números adicionales que obtuvimos. Entonces, 3, 4, 7, 2, 2, 4. Ahí estamos viendo que la persona tiene más de 5 cifras, 4 cifras que son 6 en su fecha de nacimiento, tiene números adicionales, cifra 4 porque tiene 34, 7 y en 22, 4 tiene otro 4. Tiene 6 cifras que le pueden traer dinero, digamos, de por sí, que pueden adicionalmente crear como un imán del dinero sin que la persona se esfuerce demasiado, sin que, o sea, tiene que hacer algo que no le es natural. Solamente siendo ella misma, ya en su fecha tiene 6 cifras que atraen el dinero hacia ella. Eso es muy bueno, eso le da muchas posibilidades a la abundancia, a la riqueza. Realmente así. O sea, si los 5 cifras dan realmente abundancia, más que 5, o sea, 6, sería una riqueza. Entonces, la persona tendrá muchas oportunidades en su vida y solamente tendrá que aprovecharlas para poder monetizarlas. Eso es por un lado. Ahora, miramos otra fecha. Pues por supuesto, si una persona en su ejemplo no tiene cifras 4, 5, 6, como lo es en mi caso, entonces, por supuesto, va a tener otras cifras con cuales podrá también obtener dinero, como por ejemplo cifra 8, cual voy a hablar más adelante, pero por ahora estamos hablando de las cifras 4, 5 y 6. Si ustedes se acuerdan, yo hablaba de la tabla de Pitágoras y yo he mencionado que las cifras 4, 5 y 6 que forman realmente una línea dentro de la tabla de Pitágoras porque son como consecuentes. Entonces ellos hablan de 3 importantes fichas del carácter de una persona. O sea, si una persona tiene 4 en su fecha, por ejemplo, nació en mes 4, en día 4, o en el año 84 o 48, o sea, tiene esas cifras en su fecha, entonces tiene mucha estabilidad, o sea, la estabilidad, la tenacidad, la resiliencia, esas personas son lo que se llaman workahólicos, o sea, la gente adicta a su trabajo, así solía ser, porque mucha gente nacida en años 40 que tienen esas características que ya tendrían 80 años, llegamos a esa época, o 70 y pico. Bueno, el hecho es que dichas personas han vivido en totalmente diferente época, han trabajado horas largas en la oficina sin creer que estaban haciendo algo extraordinario. Son gente que trabajaba 12, 15 horas si tocaba, y no solamente en la oficina, eso era gente que trabajaba como les tocaba en la fábrica, cumplían horarios extenuantes y era mucho trabajo manual. Por eso también podemos ver, digamos, toca mirar a la fecha siempre porque es que hay sus diferencias, pero sin embargo, cifra 4 muestra una persona que es muy aplicada en su trabajo, o por lo menos debe serlo. Si no lo es, entonces no está, digamos, correspondiendo a su fecha de nacimiento y eso es malo para ella, y muy estable. O sea, las personas que tienen muchos 4 son las personas que les gusta estabilidad en todo, más que todo en lo laboral. Entonces, o sea, pareja estable, trabajo estable, puede ser un trabajo para toda la vida, puede ser una pareja, por lo menos oficial, la esposa para toda la vida. No estamos, digamos, contando las relaciones extramatrimoniales, pero esas personas de los años 40 son muy del estándar antiguo para que
todo lo que es estable no cambia. Les encanta esa estabilidad y en lo negativo es que esas personas tienen muchos hábitos que también son muy estables en su vida. Por ejemplo, si una persona así fuma, fumaría toda su vida el mismo marca de cigarrillos y solamente aumentaría la cantidad, pero es una persona muy pacífica en el sentido que no fumaría, digamos, en presencia de otra persona molestándola. Sin embargo, dejar ese hábito le sería muy difícil porque esas personas que tienen muchos cuatros, cuando digo muchos, dos y más que todo tres, desde tres cuatros, esos son personas que no cambian sus cosas. O sea, si tiene una secretaria, y hace bien su trabajo, trabaja 40, 50 años en ese puesto. Y no importa que la secretaria va a ser de la misma edad del jefe, el jefe va a tener 80 años, el secretario va a tener 70, él no la va a despedir, no se va a contratar a nadie nuevo porque él tiene confianza, a él le gusta no cambiar nada. Son personas súper estables. Entonces, ¿cómo puede ser bueno para algunas cosas? Tanto puede ser negativo para otras, porque también tienen muchos hábitos en arraigo muy fuerte que les cuesta cambiar. Por ejemplo, les cuesta muchísimo cambiar una casa donde han vivido 50, 60 años, prefieren seguir ahí, les es muy difícil cambiar, o sea, salirse de su zona de confort, digamos así. Pero esas personas, porque cifra 4 nos ayuda a conseguir dinero, porque esas personas, ellas son muy precisamente estables, ellos no dejan perder el trabajo, ellos son muy cumplidos, ellos si toca trabajan 12, 15 horas, o sea, trabajan 12 diarias y les toca otras 3 horas quedarse para terminar algo fin de mes, lo hacen. O sea, les toca hacer doble turno, lo hacen. Son excelentes jefes, aunque eh, muy tradicionalistas. O sea, ellos rara vez van a perdonar un trabajador si comete una falta grave. Entonces, tiene como sus cosas positivas, tanto negativas. Su estabilidad les trae dinero. Ellos suelen amasar dinero. Ellos suelen toda la vida tener una sola cuenta en un banco de mayor trayectoria del país. O sea, les gustan cosas tradicionales, cosas de renombre, cosas que duran años. Ojalá tenga más de 100 años de trayectoria. Ese sí para ellos será un banco confiable para toda la vida estar allí depositando su dinero. Y así ellos saben muy bien retener el dinero. Ahora, siguiente cifra, que es cifra 5, ella permite a las personas que la tienen obtener dinero a través de su lógica. Esas personas traen lógica y esa lógica les ayuda a analizar situaciones, analizar ambiente, analizar personas. Y pues si tienen combinación de cifras 4 y 5, pues mucho mejor. O sea, esas personas no se quedan sin dinero porque ellas tienen unas ideas muy buenas y como tienen lógica pueden innovar ideas ajenas. O sea, algo antiguo que era muy bueno, pero ahorita se va a actualizar hacia lo nuevo para los jóvenes y entonces tener una segunda vida, modernizarse y precisamente esas ideas les traen mucho dinero porque precisamente esa idea antigua que tanto le gustaba a las personas mayores puede empezarle a gustar a sus hijos también, teniendo lo que llaman un rebranding, una renovación de marca. La misma cosa, pero con nuevo aire que la innova y entonces de esa manera hace como un producto nuevo con características que ya muchas personas quieren y esa gente trabaja muy bien en el mercadeo, esa gente trabaja muy bien en comunicaciones, son muy buenos vendedores y o sea, promocionan cosas muy bien. No solamente venden, sino también hacen publicidad precisamente mercadeo, porque el 5 nos representa la chakra número 5, nuestra chakra de la garganta. Ese chakra, si está bien desarrollado, permite a las personas vender precisamente por medio de comunicaciones, o sea, hacer publicidad, publicitar cosas, promover cosas, y ahorita en esa era de medios digitales, de tantos nuevos canales de ventas, eso es algo muy apreciable. O sea, esa es una capacidad que permite a uno desarrollarse profesionalmente muy bien.
Cifra 6 nos permite tener el dinero a través de lo que nosotros podemos hacer con nuestras manos. No quiere decir al trabajo duro, o sea, que solamente uno tiene que hacer trabajo manual, no. Me refiero a que el trabajo manual puede llegar a ser hecho por esa persona que tiene eh, 2,6, digamos. Puede ser apreciado como algo hecho de muy buena calidad. Esas personas normalmente les gusta cocinar, les gusta hacer cosas a mano, como coser, tejer, bordar, les gustan manualidades como dibujar. También pueden dibujar unos cuadros muy bonitos, o sea, no solamente enseñar dibujo en el colegio, sino ellos pueden realmente hacer cosas bien bonitas que se pueden apreciar por mucha gente. Y bueno, también a lo manual podemos ponerle piano, o sea, porque es un trabajo manual que requiere tenacidad, resiliencia, mucha aplicación. Entonces, esas personas, ellos tienden a ser aplicadas. Las personas que tienen un solo 6 pueden hacer trabajo manual, pero a regañadientes les cuesta obligarse a cumplir algún horario o cumplir cantidad de cosas que tienen que hacer por día. O sea, entonces difícil. Las personas que no tienen 6 no pueden obtener dinero a través de esa cifra, por supuesto, porque es que ellos no tienen precisamente esas cualidades. Por decirlo de manera vulgar, ellos están buscando a quién hacer su trabajo manual. Por ejemplo, las personas que no tienen 6, como en mi caso, no les gusta cocinar. Entonces, yo a veces puedo prepararme algo, si no tengo, digamos, otra opción, está lloviendo duro, no puedo pedir comida, tengo un tiempo y tengo de qué hacer, pues bien, pero si tengo alguna excusa para no hacerlo, entonces no lo hago. Eso es lo que nos da cifra 6. Entonces ya entendemos por qué las personas que tienen en su fecha de nacimiento un números adicionales, que nosotros hemos nombrado los 4 números adicionales, cifras 4, 5 y 6, obtienen su dinero. Ahora, las personas que no tenemos, como en mi caso, las cifras 4, 5 y 6, también no tenemos dinero para nuestras vidas, porque es que pues, no nos vamos a morir de hambre. Para eso tenemos otras cifras en nuestra tabla de Pitágoras que nos permiten también obtener dinero. Y por supuesto, si no tenemos cifras 4, 5 y 6, tenemos más cifras de otras, porque todo el mundo tiene cierta cantidad de cifras, no puede ser muy poquitos. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo no tengo tampoco cifra 3, pero sí tengo 2 8 y sí tengo 6 unos. ¿Qué nos da cifra 1? Acordémonos de los demás videos míos que son gratuitos y se pueden apreciar si no los han visto. Cifra 1 nos da la tenacidad, nos da digamos, la fuerza con cual nosotros tratamos de perseguir nuestros objetivos, que nos empeñamos en ello. Precisamente ese empeño nos da. No todo el mundo tiene 6 cifras 1, pero para decir que el carácter es fuerte toca tener 4 o más. Digamos, fuerza de carácter, resiliencia, perseverancia, esa sería la palabra. Eso nos da cifra 1. ¿Nos puede ayudar a obtener el dinero? Sola perseverancia, no tanto, porque pues no nos vamos a quitar dinero a otras personas, o sea, la fuerza. Pero nosotros tenemos que siempre mirar a la fecha y a los otros números, combinando en la tabla de Pitágoras o en nuestra matriz psicológica, como también lo podemos llamar, qué otras opciones, qué otras cifras tenemos. Entonces, también cuánta energía tenemos, porque podemos tener 6 unos. Eso es como nuestras aspiraciones, metas que nosotros podemos poner y perseguirlos, pero también toca ver cuántas cifras 2 hay, porque es que 2 es nuestra energía que nosotros podemos aprovechar para poder cumplir dichas metas. Entonces, mínimo tiene que haber 2 cifras 2 para decir que una persona por lo menos tenga suficiente energía para no ser vampiro energético, para ser por lo menos una persona neutra que tiene su propia energía para cumplir lo que se propone en la vida. Si tiene menos de 2 2, o sea, no tiene o tiene solo un 2, porque en las fechas de personas nacidas en años 1900, en el siglo pasado, puede ser que en la fecha no hay ni un solo 2, y en las personas nacidas en el año 2000 va a haber 2, pero a veces es uno solo, que realmente es un número muy débil, muy poquito, porque siempre tiene un 2,
o sea, el que está nacido en los años 2000, entonces no le da la fuerza de energía que necesita para poder perseguir sus metas. Ahora, cifra 3, si nosotros la tenemos, nos permite, no importa si en la fecha o los números adicionales, sin embargo, conforma nuestra tabla de Pitágoras o matriz psicológica. Si ya tenemos un 3, tenemos algún talento creativo. Y allí la idea es que uno tiene que desarrollar qué puede hacer de manera creativa, porque uno no siempre creativo quiere decir que va a cantar, bailar o pintar. Eso puede mostrar también talento a la ciencia. Entonces, una persona que tiene muchos tres, toca mirar si los tres vienen de la fecha o de los números adicionales. En su mayoría, los que vienen de la fecha, por ejemplo, si la persona nació en el día 3 del mes 3, o sea, marzo del año 1983, ya tiene tres cifras 3 en su fecha, quiere decir que una persona más que todo tiene mucha afinidad a la ciencia, matemática, física, química, eh, todo lo que tiene que ver con ciencia tradicional. O sea, puede ser no solamente eso, puede ser otra, pero tiene que ser ciencia más bien técnica. O sea, ciencia técnica me refiero que puede ser medicina, biología, una afinidad por algo que ya está estudiado en la ciencia y entonces una persona va a seguir como las pautas de estudio de esa disciplina que le gusta. Y tres tiene que ver con mucha pasión, si se ve en la fecha, mucha pasión en perseguir la ciencia que le gusta. Entonces, a la persona que tiene muchos tres, dos y más, hay que permitirle estudiar lo que la persona misma quiere porque ella va a saber en qué le va a ir mejor, digamos así. Y si los tres están en los números adicionales a la fecha, entonces, o sea, como cuando uno suma todas las cifras de la fecha y ahí nos sale un 3, o entonces en números 3 y 4, por ejemplo, si sumamos la fecha 19 de noviembre de 1991, lo sumamos todo, 19, 11, 1991, y ahí en la suma de todo, nosotros tenemos 32, 5. Entonces tenemos el 3 en la suma del primer número, ¿sí? Y después tenemos del 32, tenemos que disminuir 2 por 1, porque, ¿sí? Del 19, de la primera cifra es 1, 2 por 1, serían 2. Entonces 32 menos 2 serían 30. Entonces es 30 y cuarto número es 3, porque 3 más 0 nos da 3 también. Entonces, en caso de esa persona, tendría 32, 5, 33, tres cifras 3 en los números adicionales. Esos números adicionales nos dan 3 creativos. No son tanto de ciencia, sino más de crear, muy parecidos a los 5. Además que esa persona tiene 32, 5, su número adicional 2 también es 5, entonces esa persona es una persona muy creativa, puede crear algo novedoso a base de conocimientos de los demás. Pero eso más bien sería algo artístico, creativo, no de manera de ciencia, sino de algún tipo de arte. Eh, esa es la diferencia de los tres. Entonces ya sabemos que las personas que no tienen 4, 5 o 6 en su fecha de nacimiento en números adicionales también pueden ganar dinero con ayuda de otras cifras que sí tienen. Y entonces los que tienen muchos tres, ya sabemos gracias a qué pueden ganar ese dinero. Y las cifras 7, 8 y 9 que nos quedan por hablar. 7, yo por lo menos tengo uno, de cual estoy muy feliz. 7 es la cifra que nos trae suerte, entonces por lo menos eso da mínimo un talento a la persona innato, o sea, que le viene desde nacimiento de las vidas pasadas, que son recuerdos de nuestra alma, digamos así. Entonces, 7 nos trae el dinero a través de nuestro talento o a través de la suerte. Por supuesto, uno siempre tiene que trabajar, el dinero no va a venir solo, así usted, más que todo, si usted no tiene cifras 4, 5 y 6, es muy probable que usted tiene ese talento, empiece a desarrollar algo, y como no tiene 4, 5 y 6, le va a dar pena cobrar o no le van a pagar, lo pueden estafar y otros se pueden quedar con producto de su suerte. Entonces toca tener mucho cuidado.
porque las cifras 4, 5 y 6 nos muestran más que todo, no si una persona puede ganar dinero, sino cómo puede retenerlo. Si tiene todas las tres cifras, 4, 5 y 6, por lo menos una persona nació el 4 de mayo de 1956, o sea, tiene hasta todas las cifras, entonces 4, 5 y 6 es muy fuerte. Esa línea quiere decir que una persona sabe muy bien atenerse al dinero que cae en sus manos, que no lo suelta fácilmente, que lo sabe ahorrar y que lo sabe multiplicar. Pero los que no tenemos esas cifras, tenemos que tener cuidado para que no se nos acabe, para que no se nos desgaste, para no hacer compras impulsivas y así gastar el dinero que podríamos invertir mejor. Y bueno, hablando entonces de cifra 8, esa es la cifra que yo tengo 2 y entonces esa me salva. De cifra 8 trae el dinero, es como un imán del dinero, pero ahí hay dos condiciones. Primero, uno tiene que estar, o sea, haciendo cosas que son indebidas para ganar dinero. No se lo puede robar, no puede estafar a nadie para obtenerlo, no puede tomar sobornos, porque muchas veces las personas que tienen 2 o más 8, hasta de una, pero que tienen 2 ya fijo o más, no pueden tomar eso porque puede ser que la justicia le va a caer con todo su peso de la ley. A otros, o sea, se les facilitó hacer cosas, digamos, indebidas, a esas personas no. Y 8 quiere decir que uno tiene que hacer todo según la ley, trabajar legalmente con contrato firmado, o sea, para que todo absolutamente esté transparente. Uno tiene que ser justo. Si uno trabaja y tiene trabajadores a su cargo, entonces también tiene que ser totalmente justo con ellos. 8 es una cifra muy fuerte, por eso es que yo siempre digo que 8 es un imán para el dinero, y si nosotros no tenemos cifras 4, 5 y 6, como en mi caso, sería muy bueno si nosotros viviríamos en un apartamento, suma de cifras de cuál nos daría 8, como por ejemplo 8, 80, 44, 701, porque suma de cifras nos da 8. Y también, si es posible, que el número de nuestro teléfono, por lo menos ese que nosotros usamos para el trabajo, o termina en 8, o termina en doble 8, ojalá, o termina en 80, 8 y 0, y ese 0 nos va a reforzar ese 8, porque eso nos traería suerte del dinero. Eh, bueno, también otra condición para ganar el dinero con la cifra 8 y sin las cifras 4, 5 y 6 es que uno tiene que tener una visión macro, porque si no tiene 4, 5 y 6, no va a estar muy detallista como la gente con cifra 5, no va a estar muy estable como la gente con cifra 4, no va a estar muy trabajador aplicado para trabajar con sus propias manos, va a buscar a quien entregarle trabajo manual y el trabajar más bien de manera intelectual. Entonces, en caso de que tenga 8, esa persona, además de ser justa, tiene que tener visión macro, tiene que mirar proyectos grandes, se le facilita precisamente eso, y es muy bueno para juntar gente, para juntar varias personas, que si para un proyecto se necesita sentar en una mesa varias personas para llegar a un acuerdo, es una persona ideal, la que tiene 2 o más cifras 8 en su tabla de Pitágoras, digamos así, en su matriz psicológica. Y la última cifra de cual vamos a hablar, esa es la cifra 9. Cifra 9 nos ayuda a ganar dinero en cualquier caso, pero también si no tenemos 4, 5 y 6, nos ayuda muchísimo porque cifra 9 representa la memoria, intelecto, o sea, cuando estamos hablando de intelecto, no quiere decir que las personas que no tienen cifra 9 no tienen intelecto. Sí tienen. Lo que pasa es que las personas nacidas en los años 2000 muchas veces no tienen ni un solo 9. O sea, porque es que pues el año 2000 no lo quiere tal como lo tiene el año 1900. Entonces, a priori, donde no hay 9, ya quiere decir que la memoria no va a ser fuerte. Entonces, estudiar en el colegio para personas así y también en la universidad y hacer tareas de trabajo que requieren mucha memorización va a ser difícil.
Entonces, para esas personas que no tienen 9, más que todo son personas nacidas en el año 2000, porque es que los nacidos en 1900 en el siglo pasado siempre tenemos así sea un 9. Entonces, para ellos tenemos otra manera de ayudarles un poquito para entender de dónde puede salir el dinero para ellos. O sea, además, si no tienen 4, 5 y 6, entonces, al primer número que tenemos de la suma de todas las cifras de la fecha de nacimiento, podemos agregar 19. Yo para ninguna otra operación estoy usando eso, pero en este caso sí, se puede hacer. Eso quiere decir, 19 son las dos primeras cifras del siglo pasado. Eso quiere decir que esas personas nacidas en los años 2000, por ejemplo, imagínense una persona nacida en 1 de enero del año 2000, la verdad casi no tiene cifras. Entonces, le pueden y le van a ayudar, lo más probable, para ganar dinero en su vida por ahora las personas nacidas en siglo pasado. Como la gente nacida en 2000 apenas ahorita tiene máximo 22 años, los que nacieron en 2000 y ahorita es 22, ya 23 años. Entonces, ellos trabajan bajo mando de las personas nacidas en el siglo pasado, en los años 1900. Entonces, sería justo decir que si nosotros a la suma de esa fecha de nacimiento, así sea 1 más 1 más 2, o sea, si uno nació en 1 de enero del año 2000, 1 más 1 más 2 le da 4 de por sí, ya la primera cifra de la suma es 4, que ya le ayuda en algo. O sea, sí, porque digamos, yo nací en el siglo pasado, no tengo ni una sola 4, ni una sola 5, ni 6. Él ya tiene esa cifra 4, pero ahora miramos, a esa cifra 4, primera cifra, podemos sumar 19. Si esa persona va a contar con la ayuda de las personas nacidas en el siglo pasado, en su ganancia de dinero en su vida, en ese proceso. Entonces, 4 más 1 más 9, o sea, ahí sumamos eso, más 19. Sí, eso es una constante. Entonces, si sumamos 4 más 19, ahí no vamos a sumarlo como 1 más 9, sino 19. 4 más 19 es 23. O sea, entonces, primer número sería 4 y después le agregamos ese 19, 4 más 19 da 23 y hacemos lo adicional, o sea, así como lo hacíamos del 23. O sea, vamos a sacarle la primera cifra de la fecha de nacimiento, primera cifra del día de nacimiento, multiplicada por 2, 23 menos 2 es 21, 3. La verdad, digamos que no le ayudó mucho porque ahí quedó ese 4 que él tenía y agregándole 19 nos dio 23, 23, a ver, 4 más 19 nos da 23. O sea, ¿sí? Y 23, eh, eso sería como si adicional número primero, o sea, ¿sí? Porque si nosotros hacemos normal 1 más 1 más 2 nos da 4 y 4 más, menos, perdón, 2 por 1, 2, quedamos en otros 2 y ya. Entonces, hacemos en paralelo adicional solamente para saber que con ayuda de las personas nacidas en el siglo pasado, que obtuviera dicha persona. Entonces, en ese caso, a la suma de 1 más 1 más 2, 4 agregamos 19, tendríamos entonces 23 en primer número, 23 menos 2, porque 2 por 1 nació en día 1, ¿no? 2 por 1 nos da 2, 23 menos 2 es 21 y la suma 2 más 1 nos da 3. Se queda con el mismo número, quiere decir que las personas nacidas en el siglo pasado no le vayan a ayudar mucho para ganar el dinero, esa es la verdad, pero por lo menos él tiene, así sea un solo 4, que le va a ayudar a hacer eso y también tiene la energía 2. Allí es una persona especial, cada persona que nació en el año 2000 tiene 3 ceros y esos 3 ceros refuerzan ese 2 que está antes de esos 3 ceros. Y la verdad el 0 es una cifra, es un canal que uno puede convertirlo en lo que uno necesita. Entonces ahí tiene ese comodín que puede convertir esos 3 ceros en las cifras que le pueden ayudar a ganar dinero según la personalidad de la persona, según en qué se quiere desarrollar y cómo se quiere desarrollar. Y entonces allí en una consulta ya más personalizada uno puede brindarle como
la salida de esa encrucijada de no tener más que solo una cifra 4 de la línea 4, 5 y 6. Bueno, entonces, ya que hemos hablado que el 0 siempre nos refuerza la cifra que está antes de él, acordémonos de eso, que primero refuerza la cifra que está antes del 0, por ejemplo, en caso de año 2000 refuerza el 2, y digamos, en caso del mes 10 de nacimiento nos reforzaría el 1, 10 es 1 más y 0 reforzado atrás. Aunque en numerología sumamos 1 por 1 las cifras, pero sin embargo 10 es diferente al mes 1 porque es que es 1 reforzado con 0. Y el año 2000 es una muy poderosa, digamos, número muy poderoso porque es que ese es 2 reforzado con 3 ceros seguidos. Y realmente esos serán a lo que nosotros los querramos convertir. Entonces, siempre hay posibilidad de conseguir medios financieros, además ayudarse con varias prácticas. Y como prometí, yo voy a dejar un bono de varias cositas pequeñas debajo de este video. Y porque precisamente hablamos del dinero hoy en día, pues ya le había explicado. Espero que ese tema de numerología del dinero les interesa, entre otros temas, por supuesto, pero hoy hemos dicho que vamos a hablar de conocerte mejor a ti mismo, cada persona, pues tenemos nuestra fecha de nacimiento que nos da ciertos recursos, podemos saber cuáles son, en qué nos pueden ayudar, cuáles son nuestros puntos fuertes y precisamente desarrollar esos puntos fuertes y no concentrarse en lo que no tenemos, en lo que sería puntos débiles. O sea, porque con los puntos fuertes a la persona que llega en este mundo le alcanza para cumplir la misión de su alma, que precisamente escribió esa fecha de nacimiento como si fuera un comodín, como si fuera un recordatorio para ella misma. Espero que el tema de hoy les gustó mucho. Espero que querrán verme en más videos. Si quieren, entonces el 26 de noviembre pueden juntarse con nosotros presencialmente. Vamos a dejar el lugar también en descripción de ese video. Y también, si desean, pueden verlo en transmisión por Facebook o por YouTube, nuestro encuentro. La otra semana tendríamos otro video también, que esperemos será de su interés. Y está por salir mi libro, que también los invito, si desean, pues adquirirlo, leerlo y escribir, digamos, los comentarios ya después de que lo lean. Espero que será también de su agrado. Les agradezco mucho por la atención de hoy y pues espero verlos en los próximos videos. Muchas gracias a todos.